fondo con este tema. Va a ser el tema también de Ricardo Sevilla, pero quiero que vayamos más a fondo porque es una nota que se publica en Sin embargo y que pues está dando mucho de qué hablar, ¿no? Ya lo escuchaba usted con Manuel Pedrero, hay muchas preguntas, hay muchas situaciones que tienen que quedar claras. Fíjese, Suheiri Romina Gándara publica en Sin embargo que la Fiscalía General de la República tiene 4 carpetas contra Santiago Nieto y que una incluye a su esposa Carla Humphrey. Vamos a compartirle parte de esta investigación que hace Suheiri Romina Gándara ahí en Sin embargo. Dice: la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, tiene al menos 4 carpetas de investigación contra Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por Sin embargo. La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, bajo el número FED-FECOC, diagonal y una serie de letras, en la Ciudad de México, 000-2194, diagonal 2021. En la actual se indaga al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito. Y bueno, a lo mejor ahí Manuel Pedro diría, bueno, ¿quién hizo la denuncia? Un señor que se llama Alejandro y que se apellida Gertz. Pero bueno, dice, el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía General de la República solicitó mediante oficios información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del gobierno federal. La información a la que tuvo acceso, sin embargo, detalla que la solicitud sobre el patrimonio del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la consejera es para integrar una carpeta de investigación. Santiago Nieto Castillo era considerado, bueno, y aquí ya dan el panorama, Suheiri, Sin embargo, Suheiri Romina Gándara da todo el panorama. Lo que sí quiero yo también plantear aquí, antes de que le demos la bienvenida a Ricardo, es que el mismo Santiago Nieto ha asegurado que no es fortuna, que es deuda, que él ha adquirido deuda como una forma de, pues no sé, de inversión, por decirlo así, que es deuda, pero se trata de una deuda totototototota. Y eso se tendría que aclarar. Y bueno, ahora sí le pido a don David que nos grabe. Déjeme saludar con muchísimo gusto a nuestro amigo, escritor y gran periodista, Ricardo Sevilla, para hablar de estas 4 carpetas de investigación en la Fiscalía General en contra de Santiago Nieto, incluida una con su esposa, Carla Humphrey. Querido Ricardo, pues Santiago Nieto pasa de ser el caballero de la Cuarta Transformación a, nos guste o no, el que se enfrenta estos días a la ignominia. Así es, querido público memorioso, qué gusto saludarte, Toño. En efecto, hay que dejarnos de cuentos. Aquí hay un pleitazo entre Gertz Manero y Santiago Nieto. Y bueno, pues hasta el momento Gertz Manero, el fiscal general mexicano, es el que va ganando la disputa que sostiene contra Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí hay problemón y siempre somos dados a negarlo. No es así. Sí existe una polémica y fue de esa manera. Siempre hubo un desencuentro entre Gertz Manero y Nieto Castillo, ese personaje tan polémico. Si Gertz Manero es Tortuguertz, pues bueno, Santiago Nieto pues está, como tú bien dices, en la ignominia, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el entonces llamado SAR Anticorrupción parecía, como tú bien dices, tener una carrera política súper prometedora. Parecía que lo iban a catapultar incluso hacia otras dimensiones políticas. Y bueno, Gertz Manero se entera a través de la prensa mexicana, por cierto, que su viejo compañero de gabinete, hay que recordar que Santiago Nieto sale de la UIF tras el escándalo de su ostentosa boda en Guatemala, un error, craso error que terminó saliéndole bastante caro. Y bueno, también se entera Gertz de que Nieto compró, Gertz y todos, 3 inmuebles y un auto de lujo mientras se desempeñaba en el cargo del SAR Anticorrupción, que le duró, por cierto, casi 3 años. Ambos personajes han sido piezas
clave en esta cruzada anticorrupción, Toño, del presidente López Obrador, pero sus diferencias personales han ido metiendo a esta gran promesa de campaña presidencial en un asunto de pleitos de poder, y ahí eso le sale bastante caro, como tú dijiste hace un momento, pues al pueblo, y también, ¿por qué no decirlo?, a la Cuarta Transformación, porque esto daña la legitimidad de las intenciones de estos funcionarios, ya que hace que el presidente intervenga de alguna u otra forma. Hoy en la mañana le hicieron el planteamiento, él dijo, no, yo no creo que Gertz se invente cargos, tiene plena confianza el presidente López Obrador, bueno, pero también hay una guerra ahí interna, y en esto sale bastante salpicado el presidente, y no debería de ser así, no debería de intervenir, ya bastante hace con intervenir, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, que Ebrard, pues, ya ves que no ha respondido absolutamente nada sobre el caso de Brenda Lozano, pero bueno, hay que canalizar con seriedad el asunto a la instancia correspondiente, que en este caso sería la Secretaría de la Función Pública. Ahora mal, ahora peor. La disputa comenzó cuando Gertz Manero acusó al equipo de Nieto de integrar expedientes judiciales poco claros, deficientes. Más tarde, el entonces titular de la UIF, Nieto, aseguró que la impunidad era una afrenta contra el Estado de Derecho, se defendió, y bueno, lo hizo en referencia a que la Fiscalía General de la República no lograba imputar a los imputados no le lograba procesar, perdón, a los imputados de renombre. Y bueno, hasta hace poco, como ya dijo, ya dijiste tú, ya dijo Pedrero, pues bueno, ya había como favorito, ¿no? La gente, la prensa, buena parte del pueblo tenía o parecía tener a su favorito en la contienda, era Nieto, ¿no? Porque Nieto mostraba ese vigor que tanto queríamos en la lucha contra la corrupción, contra el lavado de dinero, contra la malversación de fondos, y bueno, mientras que el fiscal lucía lento y sin lograr grandes avances para encarcelar a personajes ligados a la corrupción, que era lo que estaba pidiendo el presidente y que es lo que estamos pidiendo una y otra vez el pueblo mexicano. Y bueno, Nieto, que es de mi edad, más o menos, bueno, pues incluso recibía el apodo del Elliot Ness mexicano, ahora bien dices, está en la ignominia, ahora resulta que el Tortuguerz, pues bueno, de 82 años, está dando la batalla todavía. Y bueno, pues es que hasta antes de la polémica boda de Nieto, Gertz Manero se había metido en muchísimos problemas, terribles problemas. Le encontraron dinero en paraísos fiscales, actualmente no logra salir avanti de ese pleito legal que tiene con su excuñada, una señora de 95 años, y su hija por la muerte de su hermano, el pleito con los científicos que son investigados por delincuencia organizada del CONACYT, y hasta surgieron evidencias, ¿te acuerdas?, de plagio por un libro de su autoría. Y bueno, pues ahorita Gertz Manero está tomando como un segundo aire, un segundo respiro. Y bueno, Santiago Nieto de alguna forma termina con su promesa al decidir realizar esa ostentosa boda en Guatemala, a pesar de que el presidente había sido enfático en su gabinete y les dijo que se tenían que ceñir a las reglas de austeridad, a la cual invitó no solamente a Gertz Manero, a Santiago Nieto, sino también a empresarios, a adversarios políticos, a la gente del gabinete. Y bueno, pues eso terminó en la renuncia en ese entonces de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, quien viajó, por cierto, ahí en el avión privado para asistir a la fiesta, donde estaba ahí el dueño del periódico El Universal, Eli Ortiz, otro personaje también bastante siniestro. Y bueno, pues unos días después el propio presidente tuvo que salir en su conferencia mañanera a decir
que la boda le había parecido un asunto bastante escandaloso, aunque se trataba de un asunto privado, y bueno, y tildó al evento como algo incorrecto. Y bueno, pues ahora Santiago Nieto, pues se ha visto pues empantanado en su carrera. Yo diría que ya le puede estar diciendo adiós a su carrera política, porque aunque se ha especulado que puede volver con nuevos bríos, yo lo dudo mucho. Yo creo que es la carrera prometedora de Nieto que había congelado, hay que decirlo y hay que reconocerlo, pues bastantes cuentas bancarias a presuntos personajes ligados a actos de corrupción, pues ya se acabó. Antes de eso, Nieto era bastante respetado, era bastante seguido, la gente lo quería, lo ovacionaba, pero ahora eso se acabó, ahora se le conoce como una especie de traidor que está empantanando ahí las cosas. Y sobre todo también, pues el caso de Carla Humphrey, esta esposa de Santiago Nieto, esta amiga de Lorenzo Córdoba, que tiene incluso su firma estampada en una investigación que nosotros hicimos de corrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está el contrato, lo dimos a conocer aquí en Censura, lo difundimos ampliamente en Regeneración MX, y ahí está Carla Humphrey, bastante ligada a la oposición, a los neoliberales, a la corrupción, y bueno, parece que se está difuminando ese regreso tan esperado de Santiago Nieto. Yo la verdad es que tengo bastante suspicacia ya con este personaje, porque sí me parece, por decirlo menos, sospechoso que haya tenido desde hace mucho tiempo esta vinculación a los grupos de poder neoliberales, al grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que fue empleada, encargada del fideicomiso, por ejemplo, del fideicomiso de la Ciudad de México, que tutelaba nada más ni nada menos que Mancera. Ahí está su firma, ahí está la firma del rector Graue, que le dieron esa lanísima de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México al negro Iñárritu, este cineasta al que coronaron incluso en la UNAM con un doctor honoris causa, siendo egresado de la Ibero. Pero eso es algo que está empañando ahí, como tú bien dijiste hace rato, pues la transparencia de las investigaciones. No tendría por qué haber esta guerra intestina, no tendría por qué salir el presidente de la República a dar ahí estas declaraciones, pues bueno, cuestionado por la prensa. Debería de darla el propio Gertz, que se le ve todavía no arrancando como debería, y la debería también de hacer Santiago Nieto, este personaje ya tan polémico y tan en descrédito. Pero, híjole, Ricardo, sí tendríamos que reconocer que se consiguieron investigaciones muy importantes en la unidad de inteligencia financiera, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo casi al 100%, pero sí se consiguieron en tiempos de Santiago Nieto una serie de investigaciones fuertes, planteamientos fuertes. Todo indicaba que en efecto era el caballero de la Cuarta Transformación. Por eso yo te preguntaría a ti, así, y con estas palabras que ya tienes muy fuertes sobre Santiago Nieto, ¿nos equivocamos los mexicanos con Santiago Nieto? Aún peor, ¿se equivocó el presidente López Obrador con Santiago Nieto? No, yo creo que ni uno ni otro, ni el presidente se equivocó porque confió en las cartas credenciales que había obtenido de Santiago Nieto, y en esta pericia que tú bien dices y que es justo reconocer, estas grandes investigaciones, estas grandes aportaciones, estas sanciones también muy importantes que están ahí. Sin embargo, había un lado B, y ese lado B es el que no vio el presidente, no vimos nosotros, pero no nos equivocamos. En todo caso, podría ser, y ahí entro en el pantanoso terreno de la especulación, que Santiago Nieto lo ocultara muy bien, o el vínculo con Carla Humphrey lo hubiera afectado. Uno no podría lograrlo saber, pero sí hay elementos para pensar
que había estas confabulaciones ya desde hace tiempo. Insisto, el vínculo que tiene con Carla Humphrey ya es de sospechar. ¿Por qué esta vinculación con Santiago, con Lorenzo Córdoba, esta vinculación con el fideicomiso de la Ciudad de México, uno de los fideicomisos más polémicos de los últimos tiempos, porque a través de ese fideicomiso Mancera le entregó dinero a casas productoras, a directores de cine, a sus amigos en la UNAM, todo lo hizo con mucha bruma, y quien firmaba esos contratos era Carla, la esposa de Santiago Nieto, y entonces este personaje, Santiago Nieto, está saliendo a arropar a su esposa, a su pareja sentimental, lo cual se entiende, se comprende, pero sí está perdiendo de vista todo lo que trae atrás. Y bueno, estas reuniones con Samuel García, estas presentaciones en la UDG, allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues también llaman a suspicacia. Yo no diría que nos equivocamos, yo incluso confiaba bastante en este SAR anticorrupción, como le llamábamos, pero pues hay muchos elementos para hacer creer que sí tenía un lado B, y ese lado B pues no era precisamente nítido. Y Ricardo, ¿qué te parece que antes de que nos vayamos, vamos a un tema que sé tú vas a saber mucho al respecto por tu gran trayectoria periodística? Le pido a don David que nos grabe con esto. Hoy el presidente López Obrador habló de las irregularidades ocurridas en tiempos de Fox y Calderón con la empresa Oceanografía, muy al estilo el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Asegura que están desfaciendo entuertos en ese menester, ¿no? Para hablar con palabras cervantinas, ¿no? Pero bueno, están desfaciendo entuertos en eso. Pero da a conocer que en efecto le dan una serie de licitaciones directas a esta empresa, y que obtuvieron pues ganancias multimillonarias de miles de millones de pesos, dejando desamparados a sus empleados cuando fracasa la empresa, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que el presidente revele que uno de los dueños de Oceanografía hasta regalaba relojes de $1 millón de pesos, de dólares a políticos y periodistas. Sí, periodistas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, mi querido Ricardo? Así es, les regalaba mucho dinero, incluso en algún momento ahí en las páginas de Excelsior hubo una campaña muy dura contra Oceanografía, quienes habían sido sus amigos, estuvieron repartiendo chayote ahí a los opinólogos, a los columnistas, pero después dio un golpe en la mesa el grupo Imagen, se peleó con Oceanografía e incluso dieron la instrucción de que ya no se opinara ni a favor ni en contra. Es decir, sí había ahí una mano chayoteril que repartía maíz y maíz de oro a estos periodistas, que yo no diría que son periodistas, son opinadores, son gente que ha salido del nepotismo, que ha salido del compadrazgo y que han estado ahí, pero en efecto, ahora, no hay que llamarnos a sorpresa, desafortunadamente, no es la única empresa que se ha dedicado a repartir dinero a los periodistas, a los opinadores, y hoy también incluso a algunos personajes dentro de las plataformas que se presumen independientes, también están llegando a internet, también están llegando a YouTube. Como saben que ya nadie lee esos medios de comunicación corporativos, ya anquilosados, ya primitivos, ya viejos, entonces están repartiéndole dinero a los influencers, a ciertos youtubers, y se dejan comprar. Entonces no nos extrañe que al ver algunas emisiones encontremos a estos influencers travestidos de periodistas,
pues bueno, con un relojazo. ¿Y de quién vendrá? Pues de algunos de estos empresarios que quieren buena prensa, que quieren hacerle creer a la gente que están preocupados por el pueblo, pero hay que estar muy alertas. Ya no son solamente los Héctor de Mauleón, los Aguilar Camín, los Krause, sino que ya también hay influencers, no solamente en el terreno del periodismo tradicional, sino ahora en este nuevo formato hay ciertas plataformas que están siendo compradas, que se dejan chayotear y bueno, que se dejan consentir con el maíz del neoliberalismo, y hay que estar, público memorioso, muy atentos, muy alertas, porque no nos vayan a dar gato por liebre, querido Toño. Así es, yo no puedo ni siquiera imaginar un relojote de $1,000,000, ¿no? O sea, imagínate, yo obviamente nunca aceptaría un chayote, ¿no? Pero que alguien te regale un reloj de $1,000,000, pues, ¿para qué lo quieres? ¿O cómo lo vas a usar? ¿O qué? No, pues ni que fueras canciller de la República, ni que fueras secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y cómo lo vendes, ¿no? ¿A quién se lo vendes ni nada? Pero bueno, mi querido Ricardo, como siempre, un gustazo platicar contigo, escuchar estas revelaciones extremadamente fuertes aquí en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y la forma en la que la gente puede acercarse a ti en Regeneración MX ante tantas investigaciones duras, fuertes, y que los chayoteros odian, que los chayoteros se sienten repelidos como el ajo a los vampiros? Claro que sí, querido Toño. Bueno, el reloj lo podrías empeñar porque no siempre se tiene el carisma, como ya ves a López Dóriga lo sacaron a patadas de Televisa por ser un extorsionador y no un periodista como se presentaba, y tuvo que ir a empeñar ciertas cosas. Entonces, para eso utilizan esos relojes carísimos. Qué bueno que no lo eres, no lo somos, ni lo seremos. Muchísimas gracias, Toño. Es un placer platicar contigo, como siempre, con el público memorioso. Síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Aquí en Sin Censura, donde estamos de lunes a viernes, en punto de las 11 de la mañana. Síganme en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer estas investigaciones en Los Datos Duros, programa informativo de lunes a viernes, de 4 a 5:30, en tiempos de canallas, esta sátira política que hacemos con José Manuel Fuentes de 8 a 9 de la noche, y donde pronto estarás, Toño. Ya te estaremos invitando porque ya lo hemos planteado, ya nos dijiste que sí y te vamos a tomar la palabra. Un fuerte abrazo, Toño, a Ceci, a don David y a todo el público memorioso que nos ve y que nos escucha. Ahí les platico de Azteca Noticias, de... Nada, no es cierto, de lo que ustedes quieran, mis queridos compañeros y queridísimo Ricardo Sevilla, gran escritor, gran periodista aquí en Sin Censura. Me muero de ganas por participar ahí con ellos. Pero bueno, grábenos, don David.